Con las últimas monedas que le quedaban, Elena adquirió un armazón de metal olvidado. Ella creía que aquello sería, en el mejor de los casos, un refugio precario para sus 5 hijos, un punto de escondite en el corazón del bosque. Sin embargo, al remover el suelo descompuesto, un ruido emanó de las entrañas de la tierra, un sonido destinado a cambiar para siempre el curso de la vida de su familia. Intente concebir lo que es ver todo desvanecerse, incluso la chispa de la esperanza, y ser forzado a vivir en una carcasa de aluminio corroído, en medio de la nada, solo para descubrir que justo bajo sus pies, algo o alguien estaba oculto, aguardando por usted. Suena como una trama de película, pero fue un evento real ocurrido en una sierra inhóspita en 1987, y lo que aquella mujer encontró en las profundidades no era meramente un misterio, era un secreto con el poder de derribar a los influyentes y redefinir el concepto de coraje humano. Elena tenía 38 años cuando su universo se desintegró. Era 1987, y el vehículo que transportaba a los trabajadores rurales de la cosecha de manzanas volcó en la curva traicionera conocida como la espina de la serpiente. Su marido, Roberto, jamás regresó a casa. La corporación agrícola, tras meses de respuestas evasivas, le entregó un sobre conteniendo algunos miles de pesos a título de reparación. Era una cantidad irrisoria, 150,000 pesos de aquella época, que apenas serían suficientes para la subsistencia de un mes. 150,000 pesos, que simbolizaban la existencia de un hombre íntegro, un padre de 5 niños. 150,000 pesos, que se acomodaban en el bolsillo de su delantal raído. Elena era ahora viuda, con 5 bocas que alimentar. El mayor, Leo, con 12 años, comenzaba a asimilar la dura realidad de ser el nuevo hombre de la casa. Las gemelas, Clara y Sofía, de 8, el pequeño Miguel, de 5, y la bebé Ana, que aún se alimentaba de su pecho. Roberto había sido su ancla, un hombre de pocas palabras, pero de manos callosas, que siempre volvía del campo con una sonrisa exhausta y un dulce guardado para cada uno de sus hijos. Ella aún recordaba su última mañana, cómo él le había dado un beso en la frente antes de embarcar en el camión. «Cuida a nuestros pequeños, Elena», le había dicho. «Prométeme que tendrán un futuro». Ella lo había prometido, sin imaginar que aquella promesa se transformaría en una sentencia de batalla diaria. Seguir adelante resultó ser más brutal de lo que cualquier juramento podría prever. Sin el salario de Roberto, el propietario del modesto cuarto de adobe donde residían les concedió 2 semanas para desalojar. Elena no poseía parientes cercanos, todos se habían desplazado hacia el norte en dirección a la frontera o más allá. Se vio sin hogar a merced de la benevolencia de la parroquia y de las pocas monedas que obtenía lavando la ropa de otros en el río. Por 3 meses durmieron en el suelo de la sacristía, gracias a la compasión del padre Marcos. Sin embargo, la presión de las familias adineradas de la localidad aumentaba. No estaba bien visto que una viuda y sus 5 hijos ocuparan la casa de Dios. Elena sabía que su tiempo allí se estaba agotando. Fue en una mañana gélida de noviembre que todo se transformó. El sacristán Humberto, un hombre lacónico, le informó que el dueño del cuarto había incinerado las pocas pertenencias que no lograron retirar. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Le quedaban apenas 80,000 pesos de aquella indemnización, guardados en una media atada a su cintura, un dinero que había jurado no tocar, excepto en una emergencia de vida o muerte. Aquella era la emergencia. Caminó por días, con la pequeña Ana acurrucada contra su pecho y los otros 4 agarrados a su falda, llamando a cada portón. Buscaba empleo, un techo, cualquier cosa, pero en una ciudad pequeña como aquella, una mujer sola con 5 hijos no era una oportunidad, era una carga. Las puertas se cerraban con excusas pulidas pero irreductibles. «Ya tenemos quien nos ayude, señora. No hay espacio para tanta gente. Quizás en el aserradero busquen una cocinera, pero no permiten niños». Y había también las otras miradas, las de hombres que veían su desesperación como una invitación. El capataz del aserradero,
un sujeto corpulento de bigote sudado, la examinó de arriba abajo. Una mujer con su apariencia no debería pasar por tantas dificultades, dijo él, su voz cargada de insinuaciones. Yo podría ofrecerle una casita confortable, buena comida a cambio de compañía. Elena sintió la bilis subirle por la garganta. Busco trabajo digno, señor, replicó, dando media vuelta y saliendo de allí con el poco de dignidad que le quedaba, el llanto de sus hijos siguiéndola como una sombra. Por 3 noches, durmieron acurrucados bajo un puente de piedra, cubiertos con pedazos de cartón que Leo había encontrado. El aire gélido de las montañas perforaba los huesos, y Elena pasaba la noche temblando, no de frío, sino de pavor de que sus hijos se enfermaran, de que la policía rural se los llevara. Los 80,000 pesos continuaban en su cintura, quemándola. Sabía que necesitaba usarlos, no para comida, sino para un refugio, por más miserable que fuera. Fue en una tarde gris, cuando el viento soplaba polvo y agujas de pino, que Elena entró en el almacén La Sierra para comprar 1 kilo de maíz y un poco de manteca, utilizando las últimas monedas sueltas que poseía. Estaba mareada de hambre, pero se mantenía erguida rehusándose a parecer frágil. Detrás del mostrador de madera, 2 hombres con botas embarradas bebían refresco. Elena reconoció a uno de ellos. Era el Oso, un hombre que hacía fletes en una camioneta decrépita. El otro era un desconocido, un comprador de madera. Aquel trasto sigue oxidándose allá en medio del monte, decía el Oso, limpiándose la boca. El dueño, aquel estadounidense excéntrico, falleció hace años y nadie reclamó la posesión. El ayuntamiento quiere retirarlo, pero está muy adentrado en el bosque. Cuesta más caro transportarlo. ¿Y quién iba a querer esa basura?, replicó el otro. Ese tráiler está más agujereado que un queso. Dicen que el estadounidense, un tal Henderson, estaba involucrado en negocios turbios. Desapareció de la noche a la mañana. El Oso continuó. Están pidiendo 100,000 pesos solo por el derecho de ocupación del terreno, pero apuesto a que si alguien aparece con 50, se lo entregan solo, para no tener el trabajo de moverlo. El lugar está maldito, dicen. Lejos de todo solo sirve para quien ya no tiene nada que perder. Elena sintió el corazón dispararse. Un tráiler, por 100,000, quizás menos. Ella tenía 80. ¿Sería posible? Se acercó a los hombres, sus pasos firmes, aunque sus rodillas temblaban. Con permiso, señores. Su voz salió más nítida de lo que esperaba. Estoy oyendo sobre ese tráiler en el bosque. ¿Dónde queda exactamente? Los 2 hombres la encararon sorprendidos. El señor Arthur, el dueño del almacén, dejó de pesar el maíz. Señora, comenzó el Oso con una media sonrisa, aquello no es lugar para una mujer, mucho menos con niños. Queda a 5 kilómetros de la carretera principal, metido en el monte, cerca del arroyo seco. El tráiler está sobre bloques de concreto, pero el suelo está podrido. No tiene puertas, las ventanas están rotas y la gente cuenta cosas, añadió el otro, bajando la voz. Dicen que el estadounidense Henderson no murió, que lo mataron por deudas de juego, y que de noche se oyen ruidos extraños, como si él todavía estuviera allí cuidando lo suyo. Nadie se acerca después del anochecer. Elena tragó saliva, pero no demostró miedo. ¿Y si alguien ofrece 80,000 pesos? ¿Creen que aceptan? El Oso soltó una risa corta. Señora, esa cosa no vale ni 10, pero si usted tiene la fibra de ir a vivir a ese nido de alimañas, yo mismo la llevo hasta el secretario del ayuntamiento. Le garantizo que aceptan solo para quitarse aquello de los registros. Entonces hagámoslo, dijo Elena, desatando la media de su cintura y contando los billetes gastados sobre el mostrador. El sonido del papel viejo pareció resonar en el silencio del almacén. Aquí están 80,000 pesos. Quiero que usted me haga el favor de llevar esta oferta al secretario. Dígale que es todo lo que tengo. Mi nombre es Elena, viuda de Roberto. Los hombres se miraron. El señor Arthur, el dueño de la tienda, asintió lentamente, como quien reconoce la desesperación cuando la ve. El Oso tomó los billetes, los sopesó en la mano y finalmente asintió. Está bien, doña Elena. Llevaré su dinero. Vuelva mañana al mediodía y yo le digo si se cerró el negocio. Pero le advierto de nuevo, aquel lugar le va a costar sangre para volverse habitable.
si es que es posible. No le tengo miedo al trabajo, respondió Elena, y había una determinación en su voz que hizo que los hombres se callaran. Nunca la tuve. Aquella noche, acurrucada con sus 5 hijos bajo el puente, por primera vez en meses, Elena sintió algo parecido a la esperanza. Miró la luna fría y susurró: «Roberto, donde quiera que estés, ayúdame. Dame fuerzas para levantar un hogar para nuestros hijos». Al día siguiente, al mediodía, el oso la esperaba en el almacén, con un papel membretado en la mano y una expresión de incredulidad. «Felicidades, doña Elena. Ahora usted es propietaria, o mejor dicho, ocupante legal de un tráiler de aluminio modelo 1960 con 400 metros cuadrados de terreno forestal, ubicado en el paraje El Arroyo Seco». El secretario se rió tanto de que alguien quisiera pagar por esa basura que tomó los billetes y selló el papel sin hacer preguntas. Dijo que buena suerte en espantar a las serpientes. Elena tomó el documento, un simple papel oficial que atestiguaba su derecho. Sus manos temblaban al sostenerlo. Era suyo. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía algo que era suyo. Un lugar en el mundo, un techo, aunque estuviera lleno de agujeros. «¿Puede llevarme ahora?», preguntó ella. «Claro. Suba a la camioneta con sus niños. Vamos de una vez». El trayecto fue un tormento. Los 5 kilómetros de tierra apisonada se transformaron en un sendero estrecho que la camioneta apenas podía recorrer. Las ramas de los pinos arañaban los laterales del vehículo. Cuanto más se alejaban de la ciudad, más densa y silenciosa se volvía la floresta. El único sonido era el crujir de la camioneta sobre la hojarasca seca. Finalmente, el oso frenó en un pequeño claro. «Es allí, doña Elena». Y allí estaba el tráiler. Reposaba torcido sobre pilas de concreto como un animal metálico encallado. El aluminio, otrora brillante, estaba opaco, manchado de óxido y musgo. Estaba rodeado de maleza alta y pinos que casi lo cubrían. La puerta colgaba de una única bisagra. Las ventanas eran agujeros vacíos y oscuros. La vegetación había crecido por todas partes, cubriendo los escalones de entrada. Leo, el mayor, se aferró a la mano de su madre. Las gemelas comenzaron a gemir. «Bajo». El oso miró a Elena, esperando ver el arrepentimiento en su rostro, pero ella apenas respiró hondo, acomodó a la bebé en su chal y caminó hacia la entrada. El interior era una pesadilla. El olor a humedad, a animal muerto y a descomposición la golpeó en el rostro. El piso de linóleo estaba levantado y en varias secciones completamente podrido, revelando la tierra húmeda por debajo. Había excrementos de mapaches y ratas por todas partes. Telarañas gruesas pendían del techo bajo, donde, fuera la cocina, quedaba apenas un fregadero oxidado. En el otro extremo, un colchón manchado y rasgado se descomponía en un rincón. Pero Elena vio más allá de la basura. Vio 4 paredes metálicas que, una vez limpias, la protegerían del viento congelante de la sierra. Vio un techo que, aunque goteara, era mejor que el cielo abierto. Vio un piso que, aunque podrido, podía ser remendado. Vio un espacio que era suyo, que nadie podría quitarle. «Es perfecto», dijo en voz baja, y no había ironía en su voz. El oso la miró como si estuviera loca. «¿Perfecto, señora?» «Sí». Se giró para encararlo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de una determinación feroz. «Es nuestro, es todo lo que tenemos, y mis hijos y yo vamos a transformarlo en un hogar». El oso sacudió la cabeza aún incrédulo, pero algo en su mirada cambió. «Pues usted tiene más fibra que muchos hombres que conozco, doña Elena. Así es. Si necesita algo del almacén del...» «Señor Arthur, dígale que yo respondo. Mi rancho queda a unos 6 kilómetros bajando por la carretera principal. Que Dios la ayude». «Gracias, señor. No olvidaré su gesto». Cuando la camioneta desapareció, dejando atrás una nube de polvo, Elena y sus 5 hijos quedaron solos frente a su nueva propiedad. El silencio del bosque los envolvió, denso y pesado. Leo, con sus 12 años, apretó los puños. «¿Es aquí donde vamos a vivir, mamá?». Las gemelas se escondieron detrás de la falda de Elena y Miguel comenzó a llorar abiertamente.
Elena apretó la mandíbula. «Es aquí donde vamos a vivir», dijo con firmeza. «Huele mal ahora, pero es nuestro. Vamos a limpiarlo. Este lugar será nuestro castillo. ¿Entendieron? Nadie nos va a expulsar de aquí». Y Elena, viuda, con 5 hijos y un tráiler inutilizable en medio de la nada, comenzó a trabajar. Los primeros días fueron una batalla contra la suciedad y el abandono. Elena se despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta que sus músculos gritaban. Primero retiró el colchón podrido, arrastrándolo sola hacia el bosque, con náuseas por el olor. Luego, con una rama que encontró, comenzó a barrer. Barrió kilos de excremento seco, nidos de rata, hojas y basura que el estadounidense Henderson había dejado. Leo la ayudaba, sus brazos pequeños luchando con el peso de la basura. Las gemelas, una vez superado el susto inicial, fueron enviadas al arroyo seco que, por suerte, aún tenía un hilo de agua limpia a casi medio kilómetro de distancia. Iban y venían con cubos de lata oxidados cargando agua. Elena usó esa agua y un pedazo de su propia ropa para lavar cada centímetro del interior. Fregó las paredes de aluminio, el fregadero, el techo. El olor a humedad no desaparecía, pero el olor a descomposición comenzó a ceder. Para tapar los agujeros de las ventanas, usó los mismos cartones que habían usado para dormir bajo el puente. Para la puerta, Leo encontró unas tablas viejas en el bosque y Elena, usando un alambre oxidado, logró sujetarla de forma rudimentaria. No cerraba bien, pero al menos era una barrera contra la noche. Para los agujeros más grandes en el piso, usó piedras planas que encontraron en el arroyo, rellenando los huecos con barro y hojas de pino, creando un suelo irregular pero transitable. Por la noche, dormían todos juntos en el rincón más seco, sobre un montón de hojas de pino secas que habían recolectado, cubiertos con la única manta que poseían. Elena apenas dormía, su cuerpo adolorido, escuchando los ruidos del bosque, los coyotes aullando a lo lejos, el viento golpeando el metal. Era un dolor que la mantenía despierta, pero también era la satisfacción de estar construyendo algo. Fue en la mañana del 6.º día que sucedió. Elena había decidido que no podían seguir durmiendo sobre las hojas de pino en el rincón. El piso en el centro del tráiler estaba tan podrido que se hundía peligrosamente a cada paso. «Tenemos que arrancar esta madera podrida antes de que Miguel o las niñas se caigan y se lastimen», le dijo a su hijo. «Usaremos la tierra de abajo para nivelar». Leo asintió con seriedad. No tenían herramientas. Así, arrodillados, Elena y Leo comenzaron a arrancar los pedazos de linóleo y madera contrachapada con sus propias manos. La madera estaba húmeda, casi deshecha, convertida en una pulpa oscura por la humedad que subía de la tierra. Era un trabajo asqueroso y sus manos se llenaron de astillas, pero continuaron, retirando pedazo por pedazo, arrojándolos fuera del tráiler. El agujero que estaban abriendo revelaba la tierra oscura y las vigas de metal del chasis del tráiler. Estaban trabajando cerca del centro, moviéndose hacia lo que había sido la pequeña cocina. Fue entonces cuando los dedos de Elena golpearon algo que no era tierra blanda ni metal oxidado. Era madera, madera maciza. Elena se detuvo. «Leo, espera». Su corazón comenzó a latir más rápido, sin razón aparente. Se arrodilló y comenzó a excavar con las manos, removiendo la pulpa de madera podrida y la tierra húmeda que se había acumulado. Y allí, algunos centímetros por debajo del nivel original del piso, encajadas entre 2 vigas del chasis, había unas tablas de madera. No formaban parte de la estructura del tráiler. Eran más gruesas, colocadas intencionalmente sobre la tierra. Eran 4 tablas anchas de pino viejo, pero sólido, cada una de 1 metro de largo, montadas perfectamente, formando un cuadrado. Estaban cubiertas por aquella capa de detritos del piso superior, como si el suelo podrido las estuviera ocultando. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, Elena limpió toda la tierra alrededor. Las tablas parecían viejas, pero la madera por debajo estaba sorprendentemente seca. Intentó levantar uno de los bordes usando las uñas. Resistió al principio, pegada por el barro seco, pero luego se dio con un crujido largo y quejumbroso. Debajo había oscuridad, un vacío, un agujero. Elena hizo palanca con un pedazo de metal que había encontrado
y levantó la primera tabla, luego la segunda, y allí, en medio del piso de su nuevo hogar, había una abertura cuadrada de 1 metro por lado que descendía hacia la negrura absoluta. Alguien había cavado aquello, el antiguo dueño, el estadounidense Henderson. ¿Pero para qué? ¿Para esconder qué? Elena se asomó, pero el olor que subió era diferente al de humedad. Era un olor metálico, agrio, un olor a confinamiento y a sudor. Estaba a punto de llamar a Leo para que trajera la única vela que tenían cuando oyó un sonido tan bajo que pensó que era el viento. Pero lo oyó de nuevo. Era un movimiento, un rozar como de tela contra tierra seca, y luego una respiración entrecortada, aterrorizada. Su sangre se heló. Había algo vivo allí abajo. Leo, pálido, se aferró al brazo de su madre. ¿Qué fue eso, mamá? Las gemelas, que jugaban en un rincón, quedaron inmóviles, sus ojos grandes fijos en el agujero oscuro. Elena levantó un dedo, pidiendo silencio absoluto. El único sonido era el viento entre los pinos. Y entonces, nuevamente la respiración, un jadear rápido seguido de un gemido ahogado. «¿Quién está ahí?», gritó Elena, su voz temblorosa, agarrando el pedazo de metal que había usado como palanca. «Salga de ahí o llamo a la policía». El silencio que siguió fue total, opresivo. Hasta los pájaros parecían haber enmudecido. Elena se inclinó un poco más, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Los niños se habían refugiado contra la pared del fondo, acurrucados juntos. «Por favor», intentó nuevamente, su voz más suave pero aún temblando. «Si hay alguien ahí, responda. No vamos a lastimarlo. Tenemos niños». Y entonces, como un susurro venido de las entrañas de la tierra, una voz débil, ronca, masculina y claramente aterrada, respondió en un español quebrado con un acento extraño. «Ayuda, por favor, No, no dejen que me encuentren. No griten». Elena casi dejó caer el metal. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el borde del piso podrido para no caer. Había un hombre escondido en un agujero cavado bajo su tráiler. Su primer pensamiento fue de terror absoluto. Era un criminal, un fugitivo, el estadounidense Henderson, que decían estar loco. ¿Sus hijos estaban en peligro? Miró a Leo, que temblaba, pero sostenía una piedra en la mano, listo para defender a sus hermanas. El miedo de Elena se transformó instantáneamente en furia protectora. «Salga de ahí ahora mismo. Salga con las manos donde pueda verlas. No voy a repetirlo». Pero la única respuesta fue una tos seca y un gemido de dolor. No puedo. Estoy herido. Por favor, señora. Agua. Solo agua. Ellos me buscan». La voz era joven. No sonaba amenazante, solo desesperada. Elena estaba paralizada, dividida entre el miedo por sus hijos y la súplica de aquella voz. ¿Qué hacer? ¿Correr a la ciudad? Llevaría horas, y ella no podía dejar a sus hijos solos ni arrastrarlos por el bosque con un desconocido escondido bajo su casa. Con el corazón en la garganta, Elena tomó una decisión. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. «Leo», dijo, intentando mantener la voz firme, «lleva a tus hermanas afuera. Quédense junto al árbol grande y no se muevan de allí. No entren por nada del mundo hasta que yo diga. Ahora». Leo, aunque asustado, obedeció. Agarró a las gemelas de la mano, levantó a Miguel y los guió fuera del tráiler. Elena esperó hasta oír sus voces alejarse. Sola en el tráiler, con el agujero oscuro respirando a sus pies, encendió la única vela que poseía. La llama vaciló, débil. «Voy a bajar la vela», dijo en voz alta. «Voy a ver quién es usted. Si intenta algo, juro por mis hijos que lo lastimo». Sosteniendo la vela con una mano y el tubo de metal con la otra, se arrodilló y bajó la luz hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y olía a tierra húmeda y a algo más, un olor a enfermedad, y lo que la débil luz reveló la hizo sofocar un grito. No era muy profundo. La luz de la vela reveló paredes de tierra compacta, excavadas a mano. Serían unos 2 metros hacia abajo, lo suficiente para que un hombre se sentara, pero no para estar de pie. Había agujeros toscos cavados en la pared de tierra, sirviendo como escalones. El olor a enfermedad y miedo era más fuerte.
Ahora voy a bajar, dijo Elena, su voz resonando en el pequeño espacio. No voy a lastimarte, solo quiero ver. Dejó el tubo de metal en el borde, al alcance de la mano, pero bajó solo con la vela. Sus pies descalzos buscaron los agujeros en la vía. Tierra. El aire allí abajo era helado, viciado. Cuando sus pies tocaron el fondo de tierra apisonada, alzó la vela, y lo que vio hizo que su sangre se congelara en las venas. Acurrucado en el rincón más distante, hecho un ovillo, había un muchacho, no un hombre, apenas un adolescente. No tendría más de 19 o 20 años. Era de piel clara, o al menos lo era bajo la capa de suciedad, lodo y sangre seca. Su cabello rubio estaba apelmazado. Vestía lo que un día fueron jeans y una camiseta de algodón, ahora en jirones, endurecidos por sangre oscura. Una de sus piernas estaba extendida en un ángulo antinatural, hinchada y morada, con dos tablas sucias atadas a los lados con tiras de tela, un entablillado improvisado. Su rostro estaba desfigurado por golpes. Un ojo estaba completely cerrado por la hinchazón, su labio partido y sus manos. Sus manos estaban destrozadas, las uñas rotas, los nudillos en carne viva, como si hubiera intentado cavar con ellas. Pero sus ojos, el único ojo visible, estaba abierto, desorbitado, fijo en ella, con un terror tan puro, tan animal, que Elena sintió una punzada en el estómago. «Dios mío», susurró Elena, sintiendo las lágrimas brotar. «Por Dios, muchacho, ¿qué te hicieron?» El joven tembló tan violentamente que sus dientes castañetearon. Se encogió aún más contra la pared de tierra, levantando las manos destrozadas como para protegerse. «No me entregue», suplicó, y su voz era un graznido ronco, el español quebrado por un acento norteamericano inconfundible. «Por favor, señora, por el amor de Dios, no deje que me encuentren. Me van a matar, juro que me matan. Prefiero morir aquí». Elena sintió el corazón partirse. No era el estadounidense Henderson, no era un asesino. Era un niño, un extranjero perdido y aterrorizado, escondido bajo la tierra como un animal herido. El miedo que sentía por sus hijos todavía estaba allí, pero ahora estaba mezclado con una compasión abrumadora. «Cálmate», dijo suavemente, agachándose, despacio para no asustarlo más. «No voy a entregarte a nadie, no voy a lastimarte. Te lo juro por la vida de mis 5 hijos, te lo juro». El muchacho la miró, el terror en su ojo sano luchando contra un atisbo de esperanza. «¿Quién es usted?» «Me llamo Elena. Acabo de mudarme a este tráiler hoy, hace unas horas». Le mostró sus manos sucias de lodo y madera podrida. «No sabía que había alguien aquí. Nadie me dijo nada». «¿Se mudó?» El muchacho parpadeó, confuso. «Este lugar estaba abandonado. Estoy aquí hace mucho tiempo». «Pues ya no está abandonado», dijo Elena con firmeza. «Ahora es mío. Es mi casa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» El muchacho vaciló, sus ojos yendo del rostro de Elena a la abertura oscura arriba, como si calculara si podía confiar en ella. Finalmente, con voz casi inaudible, respondió: «Thomas. Me llamo Thomas». «Thomas», repitió Elena suavemente. El nombre sonaba extraño en la humedad de aquel agujero. «¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo?» «Thomas». El muchacho miró la oscuridad como si intentara contar los días en las paredes de tierra. No sé. Mucho. La pierna, creo que fue hace 2 semanas, o más. Perdí la cuenta de los soles». Elena sintió un nudo en la garganta. 2 semanas o más. Este muchacho había estado sobreviviendo en un agujero bajo la tierra, herido, solo, mientras ella luchaba por un techo en la ciudad. «¿Y qué comiste?» «¿Cómo?» Thomas bajó la mirada, avergonzado. Tenía una mochila con unas barras de cereal. Se acabaron hace, no sé, 5 días, 6. El agua tenía una botella, pero se acabó. Estaba lamiendo la humedad de la tierra. El estómago de Elena se contrajo. «¿Y tu pierna? ¿Qué pasó? ¿Esos golpes?» Thomas cerró su ojo sano, como si reviviera el momento. Yo me caí. No, me empujaron de la camioneta. Intenté correr, pero me alcanzaron. Me golpearon con las culatas de los fusiles. Pensé que me iban a matar allí mismo, en el bosque. Me quebraron la pierna. Ya patadas. Luego se rieron y se fueron.
Me dejaron allí para que los coyotes me comieran. ¿Quién?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Quién te hizo eso? El terror volvió al rostro de Thomas, tan intenso que Elena retrocedió un paso. Ellos, los hombres del señor Vicente, los guardias del aserradero. El aserradero, el mismo lugar donde el capataz le había hecho aquella proposición indecente. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del agujero. El señor Vicente era el dueño de la mitad de la ciudad, un hombre poderoso y temido, de quien se decía que controlaba todo, desde la madera hasta la policía rural. «Me están buscando», sollozó Thomas, las lágrimas finalmente abriendo camino por la suciedad de su rostro. «Ofrecieron dinero por mí. Lo oí en la ciudad antes de que me encontraran. 50,000 por encontrar al gringo espía. 50,000. Era una fortuna inimaginable. Elena podía sentir el peso de aquella cifra. Con ese dinero podría comprar una casa de verdad en la capital, mandar a sus hijos a la escuela, vivir sin miedo, sin hambre. Todo lo que necesitaba hacer era salir de aquel agujero, caminar hasta la ciudad, encontrar al señor Vicente y decirle dónde estaba el muchacho. Aseguraría el futuro de sus 5 hijos. Pero entonces miró aquellos ojos aterrorizados, aquel cuerpo quebrado, aquel niño, porque era eso lo que era, un niño extranjero y destrozado. Miró sus propias manos callosas de lavar ropa, ajena de arrancar madera podrida para dar un techo a sus hijos. Y Elena supo que no había elección, no de verdad. «Voy a buscar comida», dijo finalmente. «Y agua, tienes que comer, y algo para esa pierna, está muy mal. Después veremos qué hacer». ¿Usted va a denunciarme?», preguntó Thomas temblando. Elena lo miró fijamente a los ojos y dijo la verdad que sentía en sus entrañas. «No, no lo haré, pero necesitas contarme tu historia. Necesitas decirme cómo llegaste aquí, por qué. Te llaman espía, ¿por qué te buscan? Necesito saber en qué estoy metiendo a mis hijos». Thomas asintió despacio, el alivio inundando su rostro, aunque el terror continuaba allí, aferrado a él. Elena subió los escalones de tierra, su cuerpo pesado, no solo por el esfuerzo, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Una decisión que ponía a sus 5 hijos en la misma mira que aquel muchacho. Ya arriba, llamó a Leo. «Vengan rápido, pero en silencio». Los niños entraron corriendo, sus rostros pálidos de miedo. «¿Qué era, mamá? ¿Un fantasma?». Elena los abrazó a todos con fuerza, su corazón golpeando contra sus costillas. «Escúchenme bien», dijo, su voz baja y urgente, arrodillándose para mirarlos a los ojos. «No es un fantasma, es una persona, un muchacho. Está muy herido y tiene mucho miedo. Se está escondiendo». Los ojos de Leo se abrieron de par en par. «¿Escondiéndose de quién? ¿Es un ladrón?». «No», dijo Elena con firmeza. «Gente mala lo lastimó, gente poderosa de la ciudad. Ahora escúchenme. Esto es lo más importante que les he pedido en mi vida. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que él está aquí. ¿Entendieron? Ni sus amigos de la ciudad, ni el señor Arthur, ni el padre, nadie. Si alguien pregunta, no oímos nada, no vimos nada. Si ustedes hablan, esa gente mala vendrá, y no solo se lo llevarán, sino que nos lastimarán. ¿Entienden el peligro?». Los niños asintieron, sus rostros solemnes por el peso de un secreto que apenas comprendían. «Prométanlo por su padre», susurró Elena. «Lo prometemos, mamá», dijo Leo, su voz de niño intentando sonar como la de un hombre. Elena cubrió la abertura nuevamente con las tablas, disimulándolas lo mejor que pudo con los pedazos de madera podrida y tierra. «Quédense aquí, jueguen en silencio». Corrió hasta donde guardaban sus escasas provisiones. Tenían un poco de maíz, manteca y una bolsa de papel con harina de piñón que el señor Arthur les había dado de regalo. No tenían pan, no tenían medicinas. Tomó una taza de lata, la llenó con agua del arroyo que las niñas habían cargado y mezcló un poco de la harina con agua fría en un vaso de plástico sucio. Era una comida miserable, pero era todo lo que tenía. Volvió al agujero, retiró las tablas y bajó con cuidado. Encontró a Thomas donde lo había dejado temblando en el rincón. «Toma», dijo, extendiéndole la taza de agua.
Bebe despacio. Tu estómago no debe estar acostumbrado. Thomas agarró la taza con las manos destrozadas y bebió, el agua corriendo por su barbilla sucia, lágrimas de alivio y dolor mezclándose con el líquido. Era como ver a un hombre muerto volver a la vida. Bebió casi la mitad, antes de que Elena se la quitara suavemente. Despacio. Ahora come esto. Le dio el vaso con la mezcla. Thomas devoró usando los dedos lastimados para raspar los lados, sin importarle la suciedad. Cada trago era un esfuerzo doloroso. Cuando terminó, se recostó contra la pared de tierra, cerrando su ojo sano por un momento. El alivio inmediato de la comida y el agua pareció darle un poco de claridad. Lo abrió y miró a Elena, una mirada de gratitud tan profunda que la hizo sentir dolor. «Gracias», susurró. «Dios, gracias». Elena se sentó en el suelo frío frente a él. «Ahora habla, Thomas. ¿Por qué? ¿Por qué te llaman espía? ¿Qué fue lo que viste?» Thomas respiró hondo, el aire silbando en su pecho. Yo soy estudiante de la Universidad de Colorado. Estudiaba biología, conservación. Vine a México como voluntario para un proyecto sobre la tala ilegal de madera en la sierra». Elena asintió. «La madera, el aserradero del señor Vicente. Tenía una cámara», continuó Thomas, su voz baja. «Estaba documentando no solo los árboles. Los camiones salían de noche cargados de troncos enormes de árboles milenarios. Usaban rutas que no estaban en los mapas. Pero no era solo madera, Elena», dijo Thomas, su voz bajando a un susurro aterrorizado, a pesar de estar solos en el agujero. Era otra cosa. Una noche seguía los camiones. Salieron de la ruta de la madera y entraron por un cañón que no está en ningún mapa. Conduje mi jeep lo más lejos que pude y luego caminé. Había una pista de aterrizaje clandestina, pequeña, solo de tierra pero iluminada con generadores. Se detuvo tragando saliva, el recuerdo vívido en su ojo sano. Vi cómo descargaban los troncos, pero algunos estaban huecos. Sacaban paquetes envueltos en cinta marrón y cargaban armas, nuevas en los mismos agujeros. Era un intercambio. Vi al propio señor Vicente allí hablando con hombres que no eran de aquí. Hablaban en inglés como yo, pero eran diferentes, con ropas caras. Y vi al jefe de la policía rural, el capitán Núñez, recibiendo un maletín. Yo estaba escondido entre las rocas, continuó Thomas, su cuerpo temblando con el recuerdo. Estaba tomando fotos con un lente largo. Tenía que hacerlo. Tenía pruebas. Pero pisé una rama. Un sonido pequeño, pero uno de los guardias me oyó. Gritó. Comenzaron a disparar. Corrí como nunca en mi vida de vuelta a mi jeep. Pero ellos eran más rápidos. Conocían el terreno. Me rodearon. Yo no tenía nada, solo mi cámara. Las lágrimas corrían por su rostro sucio. Me atraparon. Me arrastraron de vuelta al claro frente al señor Vicente. Él ni siquiera me miró. Solo dijo, «Quítenle la cámara y quémenla», y a él, «Asegúrense de que los coyotes cenen bien esta noche, que parezca un accidente, que el estadounidense se perdió y cayó de un acantilado». Elena cerró los ojos imaginando el terror. Me golpearon, todos ellos, con sus botas, con las culatas. Me preguntaban para quién trabajaba. La DEA, el gobierno. Yo gritaba que era un estudiante, que solo me importaban los árboles, pero no me creyeron, o no les importó. El capitán Núñez, fue él quien me quebró la pierna. Saltó sobre ella. Oí el crujido, y después solo se rieron y se fueron. Me dejaron tirado en el bosque, a kilómetros, de aquí con mi pierna rota, sangrando. «¿Pero cómo llegaste aquí?», preguntó Elena, la confusión mezclada con el horror. «Si te dejaron tan lejos». No sé», susurró Thomas. «Me arrastré, no sé por cuánto tiempo, días o una noche larga. Perdí la conciencia. Despertaba, llovía, tenía tanta sed, solo sabía que necesitaba moverme, alejarme de aquel lugar. Mis manos, me arrastraba con mis manos». Levantó las manos destrozadas, cubiertas de costras y tierra, como prueba. Vi tráiler. Parecía abandonado, un refugio. Me arrastré por la puerta que estaba caída. Pensé que podría simplemente morir aquí, pero bajo un techo. Estaba tirado en el suelo, justo aquí, temblando de frío, y sentí
Sentí que las tablas estaban sueltas. No sé por qué. Instinto. Empujé. Encontré el agujero. Este agujero. Pensé, aquí no me van a encontrar. Aquí abajo está oscuro. Me deslicé adentro. Fue una agonía por mi pierna. Y logré volver a poner las tablas. Y me quedé aquí, escuchando, esperando que volvieran, esperando morir. Y entonces la oí a usted y a sus hijos. Pensé que eran ellos, que habían vuelto para terminar el trabajo. El silencio que siguió fue denso, cargado con la verdad de lo que acababa de confesar. Elena entendió. Este muchacho no solo había visto un crimen, había visto el corazón del imperio del señor Vicente. Y 50.000 no era una recompensa, era el precio para silenciarlo para siempre. Elena permaneció inmóvil en el frío del agujero. 50.000, narcotráfico, policía corrupta, señor Vicente. Cada palabra era un clavo más en el ataúd. Ella había huido a un tráiler abandonado para escapar del hambre y había caído directamente en la boca, no de un lobo, sino de un monstruo. Su primer instinto fue animal, tapar el agujero, fingir que nunca lo había visto, tomar a sus hijos y correr sin mirar atrás, aunque no tuvieran a dónde ir. ¿Qué valía la vida de aquel muchacho extranjero contra la vida de sus 5 hijos? Si el señor Vicente descubría que ella lo estaba escondiendo, no se limitarían a expulsarlos. Desaparecerían con todos ellos. Ella, Leo, las gemelas, Miguel, la pequeña Ana. Serían solo otra historia de gente que se fue al norte y nunca llegó. El terror era tan físico que le cortaba la respiración. Pero entonces miró a Thomas. Realmente lo miró. Vio la sangre seca en su cabello, la forma en que su cuerpo temblaba incontrolablemente de fiebre y dolor. Vio sus manos destrozadas, las manos de un chico que debería estar escribiendo en un cuaderno, no cavando su propia tumba. Y pensó en su Roberto, pensó en su última promesa. Cuida a nuestros pequeños, Elena. ¿Cómo podría cuidar a sus hijos si les enseñaba con el ejemplo que era correcto dejar morir a un ser humano herido por miedo? ¿Cómo podría criar hombres y mujeres de bien si ella misma se convertía en cómplice de un asesinato por omisión? ¿Qué tipo de hogar sería aquel construido sobre los huesos de un inocente? No podía. El dinero no valía un alma, y ella no iba a vender la suya ni la de sus hijos por miedo. «No vas a morir aquí», dijo Elena finalmente, su voz temblorosa, pero llena de una convicción que no sabía que poseía. «Y no te van a encontrar. Vamos a encontrar una manera». «¿Cómo?», susurró Thomas, la desesperación nublando su ojo sano. No hay manera, señora. Estoy acabado. Mi pierna huele mal. No hay manera si te quedas aquí abajo», dijo Elena con brusquedad. La decisión, dándole fuerza. «Vas a morir de gangrena en este agujero. Tienes que salir ahora». No, es seguro aquí abajo». allá arriba estoy yo», lo interrumpió Elena. «Y mis hijos. No puedes quedarte aquí. Tienes que moverte al tráiler. Vamos a limpiar esa pierna, vamos a pensar. Pero no vas a pudrirte aquí abajo». Thomas la miró en pánico, pero la determinación en el rostro de Elena era absoluta. «Vamos, muchacho, apóyate en mí. Vas a gritar y va a doler. Pero tienes que subir». El proceso fue una pesadilla. Thomas era más alto que ella y aunque estaba esquelético, era un peso muerto. Con Thomas medio delirante de dolor, lograron subir los toscos escalones de tierra. Sacarlo por la abertura fue lo peor. Su pierna rota golpeó el borde del piso y Thomas se desmayó por un segundo. Elena, con una fuerza que no sabía que tenía, lo arrastró por el suelo sucio del tráiler hasta el rincón más seco. Cuando recuperó la conciencia, estaba tirado sobre el montón de hojas de pino encarando los rostros asustados de 5 niños que lo observaban como a un animal extraño. «Este es Thomas», dijo Elena. «Está muy enfermo y con mucho miedo. Es nuestro secreto. ¿Entendieron? Nuestro mayor secreto». Miró el agujero abierto en el piso. Aquel agujero ya no era un escondite, era una tumba. Con la ayuda de Leo, arrastraron el colchón podrido que habían tirado afuera y lo colocaron sobre la abertura, cubriéndolo con tablas sueltas. Ahora Thomas estaba expuesto en el único cuarto que tenían. Si alguien venía, no tendría dónde esconderse.
La prioridad era la pierna. El olor que emanaba de ella era de muerte. Elena mandó a Leo y Clara de vuelta al arroyo. Traigan el agua más limpia que encuentren. Y escuchen, si oyen un carro, un caballo, cualquier cosa, griten como si hubieran visto una serpiente y corran. Rasgó la única falda extra que tenía, haciendo tiras limpias. Con un pequeño cuchillo, cortó cuidadosamente el jean endurecido de Thomas. Lo que vio la hizo tragar el vómito. La fractura era expuesta. Un pedazo de hueso blanco se proyectaba a través de la piel inflamada, en un tono enfermizo de verde y negro. El entablillado improvisado estaba lleno de larvas. Thomas gritaba mientras ella limpiaba la herida con el agua fría y los paños. Ardía en fiebre. No tenía alcohol ni medicinas. Recordó lo que su abuela hacía en la sierra para las infecciones. «Leo», gritó por la ventana, «ve a los pinos, trae resina, la más pegajosa que encuentres». «¿Ahora?». Cuando el niño volvió con las manos llenas de la savia dorada, Elena la aplicó directamente en la herida abierta. Thomas aulló de dolor y se desmayó de nuevo, pero Elena sabía que la resina mataría la infección o lo mataría a él. Era la única oportunidad que tenían. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de tensión insoportable. Los 5 niños se convirtieron en centinelas silenciosos. Su juego ahora se llamaba El Vigía. Se esparcían por el bosque alrededor del tráiler con instrucciones claras. Si veían a cualquier extraño, Miguel debía llorar, las gemelas debían correr gritando, y Leo debía silbar como una codorniz, la señal de alerta máxima. Dentro del tráiler, Thomas flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. La fiebre lo consumía. Elena lo mantenía hidratado y lo alimentaba con la poca masa de maíz que tenían, ahora dividida entre 7. El hambre era un dolor constante en el estómago de todos. Elena casi no dormía, sentada al lado del muchacho, escuchando. En la oscuridad, Thomas hablaba en su delirio. Hablaba de nieve, de montañas en Colorado, de una madre que hacía pastel de manzana, de un perro llamado Buddy. Contaba en fragmentos febriles sobre la belleza de los árboles que había venido a salvar. Elena escuchaba. En aquellos murmullos febriles no veía un espía estadounidense, veía un hijo. Una alianza improbable se formó en aquel pedazo de metal oxidado. Él era su secreto, su carga, pero también su conexión con un mundo de ideales que ella pensaba que ya no existían. Pero la realidad llamó a la puerta más rápido de lo que esperaba. El maíz se estaba acabando. La herida de Thomas, aunque no empeoraba, no mejoraba. Ella necesitaría ir a la ciudad. Necesitaría arriesgarse. La mañana del 8º día era insostenible. El último puñado de maíz se había ido. La pequeña Ana lloraba débilmente contra el pecho seco de Elena. Su propia hambre estaba secando su leche. Sus otros 4 hijos se estaban desnutriendo. Tenía que ir. El pensamiento la llenaba de un pavor helado. ¿Y si la veían comprando comida para 7 en vez de 6? No había opción. Era ir o ver a su familia y al muchacho morir lentamente. Solo quedaba un nombre: Señor Arthur, el anciano dueño del almacén. Elena recordó la forma en que la había mirado, no con lástima, sino con reconocimiento. Quizás, solo quizás, su silencio ocultaba un odio profundo por el hombre que estaba pudriendo la sierra. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Dejó a Leo encargado, entregándole el machete oxidado que habían encontrado. Si alguien se acerca, grita. Grita como si te estuvieras muriendo y protege a tus hermanas. ¿Entendido? Protege este tráiler, cueste lo que cueste. El niño de 12 años asintió, sus nudillos blancos apretando el mango del machete. La caminata de 1 hora y media hasta la ciudad fue una tortura. Cada rama que crujía sonaba como un fusil siendo cargado. Entró en el almacén la sierra. La campanilla sobre la puerta sonó un sonido agudo que le pareció una alarma de incendio. La tienda estaba vacía, excepto por el señor Arthur. «Buenos días, señor Arthur», dijo Elena. El anciano se giró, sus ojos pequeños y agudos la estudiaron. «Doña Elena, pensé que el frío ya la habría expulsado de ese trasto». «Aguantamos», dijo ella. Necesito que me fíe». El oso dijo: «Yo le pago». El señor Arthur se encogió de hombros.
El oso es hombre de palabra. ¿Qué va a llevar? 5 kilos de maíz, 2 de frijol, manteca, sal. Hizo una pausa, el corazón subiéndole a la garganta. ¿Y tiene alcohol de farmacia? Es que uno de mis hijos, Miguel, se cayó en el arroyo. Se abrió la rodilla con una piedra y está muy feo, hinchado y caliente. Hubo un largo silencio. El señor Arthur posó una lata sobre el mostrador muy despacio. Sus ojos agudos se clavaron en Elena. No miró su rostro, sino sus manos, temblorosas. Entonces, su mirada subió lentamente hasta los ojos de ella, y Elena sintió que aquel anciano podía ver cada mentira, cada miedo, cada verdad oculta que ella cargaba. Finalmente el señor Arthur suspiró. «Miguel», dijo en voz baja, «el de 5 años, ¿cierto? Es un niño fuerte, pero no es por él que estás comprando esto, ¿verdad, doña Elena?» El corazón de Elena se detuvo. El pánico la inundó. Quiso correr, negar, huir, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Lentamente, el señor Arthur fue hasta la puerta de entrada y giró el letrero de abierto a cerrado. El clic de la cerradura resonó en el silencio como un disparo. «Mire, señora», continuó el anciano, «llevo 40 años en este mostrador. Conozco a cada persona que entra por esta puerta, y yo la vi a usted. Lo que veo en sus ojos ahora no es desesperación, es terror. Es el terror de quien esconde algo que puede matarla». Se inclinó, su voz un susurro. 6 días sin venir, y ahora compra comida para un regimiento y alcohol para un herido de bala. No es Miguel, señora, es el muchacho, el estadounidense que buscan. Elena se derrumbó. Se agarró al mostrador para no caer y las lágrimas que había contenido por 8 días brotaron. «Mis hijos», sollozó, «se están muriendo de hambre. Él tiene la pierna. Dios mío, huele a muerte. Yo no sabía, juro que no sabía. Lo encontré allí». El señor Arthur la dejó llorar. «Lo que usted está haciendo, hija», dijo finalmente, «es una locura suicida. ¿Sabe lo que le harán si la encuentran? ¿Sabe lo que le harán a sus hijos?» Ese muchacho vio la pista de aterrizaje. Elena levantó la cabeza, sorprendida. ¿Usted sabía?» «Todos sabemos», dijo Arthur con amargura. «Todos sabemos de la madera hueca, de los paquetes, de las armas, y sabemos quedarnos callados, porque quien habla amanece flotando en el río, o no amanece. No podía dejarlo morir», susurró Elena. «¿Qué le estamos dejando al mundo si todos nos callamos?» El señor Arthur la miró por un largo momento. Una extraña luz parpadeó en sus ojos viejos. «Usted tiene un coraje que ya no se ve, doña Elena, o una locura muy grande. Quizás sean la misma cosa». Se movió por la tienda. Puso los 5 kilos de maíz en un saco, los frijoles, la manteca, pero luego añadió un paquete de carne seca, un queso y una bolsa grande de galletas para los niños. «Tome». Luego fue al depósito y volvió con una caja. «Aquí no hay alcohol de farmacia. Eso llama mucho la atención. Esto es mejor». Abrió la caja. Estaba llena de botellas pequeñas de aguardiente barato. «Esto matará la infección mejor que el alcohol. ¿Y esto?». Sacó un frasco de vidrio oscuro sin etiqueta, lleno de un polvo amarillo. «Penicilina para ganado, pero funciona igual en hombres. Mezcle un poco con agua hervida y déselo 3 veces al día. Si sobrevive a la fiebre, esto lo salvará de la gangrena». «Señor Arthur, ¿por qué?». «Porque estoy harto», dijo el viejo, su voz súbitamente llena de un veneno frío. «Harto de ver a ese hombre robar la sierra, envenenar a nuestros jóvenes y matar a quien se le opone. Sabe, yo tenía un nieto. Tenía la edad de ese su estadounidense. Empezó a hacer preguntas sobre la tala. Hace 2 años se cayó de un acantilado». El dolor en la voz del anciano era palpable. «Ayudarla a usted no me devolverá a mi nieto. Pero si ese muchacho vive, si logra salir de aquí y contar lo que vio, es una pequeña piedra en el zapato de ese monstruo, y por eso vale la pena el riesgo. Pero no pueden quedarse en ese tráiler. Es el primer lugar donde buscarán. No tenemos a dónde ir. Existe un lugar, un refugio a 3 días de caminata cruzando el cañón. Un viejo campamento minero abandonado, el refugio. Es difícil llegar, pero si lo logran, estarán a salvo. Pero necesitan documentos. El estadounidense no puede viajar así. Puedo conseguir papeles falsos,
Pero lleva tiempo. 2 semanas. Vuelva en 2 semanas exactas. Elena salió de la tienda, el saco pesado en la espalda y la caja en los brazos. 2 semanas. Tenían que sobrevivir 2 semanas. Cuando finalmente llegó al claro, el rostro pálido de Leo apareció en la ventana. Sus hijos la rodearon, los ojos fijos en el saco. Fue directo hacia Thomas. El muchacho estaba peor. «Traje medicina», dijo ella. «Va a doler más que el infierno, pero es esto o la muerte. Muerde esto». Puso una rama sucia entre sus dientes. Sin dudarlo, destapó una botella de aguardiente y, pidiendo perdón a Dios, derramó la mitad sobre la herida abierta y purulenta. El grito de Thomas fue ahogado por la rama. Su cuerpo se arqueó de dolor. Elena, con lágrimas corriendo por su propio rostro, pero con manos firmes, frotó la herida limpiando la podredumbre. Luego, esparció generosamente el polvo amarillo sobre la carne viva. Aquella noche, por primera vez en días, sus hijos comieron. La rutina más tensa de sus vidas comenzó. Milagrosamente, al 5.º día, la necrosis en la pierna dejó de avanzar. Al 7.º, la fiebre comenzó a ceder. Al 9.º, abrió su ojo sano y la miró. Elena susurró, y ella supo que iba a vivir, pero el destino no. Les daría las 2 semanas. Fue en la tarde del 10.º día. Elena estaba afuera cuando lo oyó. No era un caballo, era el sonido inconfundible de un motor. Una camioneta subiendo por el sendero. Antes de que pudiera reaccionar, oyó el silbido agudo, penetrante, de la codorniz de Leo. La señal de alerta máxima. «¡Mamá!», gritó Leo corriendo hacia el tráiler. «¡Rápido! Debajo de la cama improvisada! ¡Ahora!». Sus hijos, entrenados por el miedo, se escondieron en el rincón más oscuro. Y él... «¿Mamá?», susurró Leo, los ojos fijos en Thomas, pálido, consciente, pero demasiado débil para moverse. No había tiempo de llevarlo al agujero. «Ayúdame», siseó Elena. Agarraron a Thomas y lo arrastraron hacia el otro extremo, donde estaba el fregadero oxidado. Había un pequeño hueco debajo. «Entra ahí», ordenó. «Encógete». Thomas, entendiendo el pánico, usó sus últimas fuerzas para doblarse, metiendo la pierna herida primero. «La manta sucia, los trapos», gritó Elena. Leo le pasó la pila de 1900 harapos. Elena los arrojó sobre Thomas, cubriéndolo, poniendo las ollas de lata sucias encima. Parecía una pila de basura. La camioneta frenó bruscamente. Bajaron 4 hombres. Elena reconoció al capataz del aserradero y a su lado, de uniforme, al capitán Núñez, el mismo hombre que, según Thomas, le había quebrado la pierna. Elena salió del tráiler, forzando a sus piernas a no temblar, bloqueando la entrada. «Buenos días, señores. ¿Puedo ayudarles?». El capitán Núñez rió. «Buenos días. Señora, estamos buscando a alguien, un estadounidense, alto, rubio. Desapareció. El señor Vicente está muy preocupado. Ofrece 50,000». El capataz escupió cerca de los pies de ella. «Nos dijeron que una viuda se mudó a esta basura. Qué coincidencia, ¿no?». Elena forzó una sonrisa cansada. «¿Un estadounidense? Señor, apenas sé lo que pasa en la ciudad. Aquí solo estamos yo y mis 5 hijos. No hemos visto a nadie». Núñez se acercó, olfateando el aire. «¿Qué olor es este? Huele a cantina y... a medicina». El corazón de Elena dio un vuelco. El aguardiente, la penicilina. Es mi hijo Miguel. Se cayó en el arroyo. La herida se infectó. El señor Arthur me vendió un poco de aguardiente y unos polvos para limpiar». Núñez la estudió. «No le importa si echamos un vistazo, ¿verdad?», dijo él, la mano en la pistola. «Solo para asegurarnos». «Claro, capitán. No tengo nada que esconder. Solo le pido que no asuste a mis hijos». Fue el peor momento en la vida de Elena. Núñez y el capataz entraron. El olor a humedad, aguardiente e infección era sofocante. Núñez pasó a menos de medio metro del hueco del fregadero donde Thomas estaba encogido. Llegó al rincón donde los 5 niños estaban amontonados y con un movimiento brusco arrancó la manta. Leo lo encaró con odio silencioso. Miguel temblaba, pero su rodilla, aunque sucia, estaba visiblemente sana. «Usted dijo que estaba herido», gruñó Núñez, la mano yendo hacia el arma. «Lo limpié con el aguardiente», tartamudeó Elena. «Por eso el olor. Está asustado». Núñez la encaró, su sospecha palpable.
Se agachó como para agarrar a Miguel, pero en ese preciso instante, el capataz, aburrido, se movió hacia el fregadero. «¿Y qué diablos es esto?», dijo, y pateó con fuerza la pila de harapos y ollas que cubrían a Tomás. Elena sintió que el mundo se detenía. El golpe metálico fue ensordecedor. El capataz había pateado directamente el escondite. Elena cerró los ojos, esperando el grito, el disparo, el fin de todo. Pero no hubo sonido, solo el tintineo de las ollas. «Basura y trapos apestosos», escupió el capataz. El corazón de Elena no latía. Tomás no se había movido, no había hecho un solo sonido. Núñez miró la pila de basura, luego a los niños aterrorizados y la miseria absoluta del lugar. «Vámonos de aquí, Chuy», dijo él frustrado. «Este lugar apesta a pobreza, no a estadounidense. Si estuviera aquí, ya se habría muerto solo del olor». Se dio la vuelta y salió. «Disculpe la molestia, señora», gritó Núñez desde 1900 afuera, su voz cargada de un sarcasmo que le heló los huesos. «Si ve a un estadounidense rubio, no se moleste en avisar». Elena no se movió hasta que el sonido del motor desapareció por completo. Entonces se lanzó hacia el fregadero, arrancando los trapos. «Tomás, Tomás, por Dios, responde». Al principio no hubo respuesta. El corazón de Elena se detuvo. ¿Lo había matado? Arrancó el último trapo. El muchacho estaba allí, los ojos cerrados, mortalmente pálido, pero respirando débilmente. «¿Se te fueron?», susurró. Elena vio que su boca estaba llena de sangre. Para no gritar se había mordido el labio inferior casi hasta partirlo. El dolor de la patada en su pierna rota debió ser una agonía inimaginable. «Se fueron», susurró ella, ayudándolo a salir. «Se fueron, estás a salvo». «No estamos a salvo», dijo Elena, su voz súbitamente vacía de miedo, reemplazada por una certeza fría y aterradora. «No podemos esperar más». Él no me creyó. Vio la rodilla de Miguel. «Va a volver». «Nos vamos», dijo Elena, y su voz no admitía discusión. «¿A dónde, mamá?», preguntó Leo. «Lejos, a un lugar llamado El Refugio». «¿Pero los papeles?», susurró Tomás, escupiendo sangre. «No hay tiempo para papeles. Nos vamos esta noche». El resto de la tarde fue un frenesí desesperado. El problema era Tomás. No podía andar. «No puedo», dijo él, lágrimas de frustración corriendo por su rostro. «Los retrasaré. Váyanse ustedes». «Cállate», espetó Elena. «No te salvé de la gangrena para dejarte aquí. Vas a caminar o a arrastrarte, o yo te voy a cargar, pero vienes con nosotros. Le juré a mi marido que sacaría a mis hijos adelante, y ahora tú eres uno de mis hijos. ¿Entendiste?». Ató el resto del maíz y frijol en una manta. Llenó 2 botellas de lata con agua. Guardó el frasco de penicilina y la última botella de aguardiente. Leo encontró la rama más fuerte que pudo, una muleta improvisada. A las 3 de la madrugada, cuando la luna estaba oculta y el frío cortante, Elena decidió que era la hora. «Ahora», susurró. Salieron uno a la noche helada. Elena se detuvo un último segundo, mirando hacia atrás, hacia aquella caja de metal que había sido su única esperanza. Aquel tráiler no había sido un hogar, había sido un crisol, un lugar donde descubrió que salvar a sus hijos no significaba solo darles un techo, sino enseñarles a ser humanos. «Vamos», susurró al bosque, y las 7 figuras, 6 pequeñas y una rota, desaparecieron entre los pinos oscuros, adentrándose en el monte, hacia el borde del cañón desconocido. El primer día fue una tortura. Se movían a un ritmo glacial. Cada paso era una batalla. 2 veces, Tomás se desplomó. «No puedo, Elena. Déjenme». «Cállate y levántate», siseó Elena, su voz un látigo de pura voluntad. Pararon solo cuando los primeros rayos del amanecer revelaron que estaban en una ladera empinada, y como si sus palabras los hubieran invocado, oyeron un sonido distante, pero inconfundible. Motores. Y luego, algo que les heló la sangre. Disparos. 2, 3 secos resonando en la sierra. Están disparando al tráiler», susurró Leo, horrorizado. «Están furiosos», dijo Tomás. «Están cazando». El miedo les dio una nueva descarga de adrenalina. La muleta improvisada de Tomás se rompió. Ahora eran Elena y Leo arrastrándolo casi por completo. Al mediodía llegaron al borde.
No era una ladera, era un precipicio. El cañón. Era una grieta inmensa en la tierra, con cientos de metros de profundidad. Estaban atrapados. El viento silbaba en el borde del cañón, un sonido hueco que parecía burlarse de su desesperación. «Se acabó», susurró Thomas derrotado. «Lo siento, Elena. Arruiné todo». Elena lo abofeteó, un golpe seco y desesperado. «No te atrevas a rendirte, no después de lo que pasamos». Y entonces oyeron ecos de motores y voces desde arriba. Venían por el borde. Estaban a menos de 1 kilómetro. «¡Están aquí!», gritó Leo. El terror finalmente rompió la parálisis de Elena. Sus ojos barrieron el borde del precipicio. No a través, hacia abajo. Tenía que ser hacia abajo. «Busquen un camino», gritó. «Un sendero, cualquier cosa, una bajada». «Allí», gritó Clara, la gemela más callada señalando. No era un camino, era una grieta en la roca, una cicatriz que descendía en zigzag casi vertical. Un sendero de cabras. Era un suicidio. Elena miró el sendero, luego hacia atrás. Podía oír las voces de los hombres. Era una muerte posible contra una muerte segura. «Es por ahí», dijo ella. Su voz, una calma, aterradora. «Leo, tú primero, de espaldas como si bajaras una escalera. No mires abajo». Se giró hacia Thomas. «Tú te vas a sentar, te vas a arrastrar. Yo voy justo detrás de ti con Ana. Si resbalas, te sujeto». El descenso fue un infierno vertical. Clara resbaló una vez, un pequeño grito ahogado, pero Sofía sujetó su mano con la fuerza de un torno. Thomas se arrastraba, pulgada por pulgada. Estaban a 1/3 del camino cuando las siluetas aparecieron contra el cielo en el borde superior. El capitán Núñez estaba entre ellos. Uno de ellos señaló: «Allí están, en la pared». Núñez no esperó. Alzó su fusil. «Disparen», rugió. El primer disparo fue una explosión ensordecedora. La bala golpeó la piedra 1 metro por encima de la cabeza de Elena, enviando una lluvia de esquirlas que le cortaron la mejilla. «No miren arriba», gritó Elena, su voz más fuerte que los disparos. «Sigan bajando, muevan los pies». Otro disparo golpeó cerca de Thomas. El sendero, por suerte, era un zigzag, apretado. Giraron en una curva, protegidos por un saliente de roca. Siguieron bajando, una caída controlada, el pánico dándoles una fuerza deshumana. Finalmente, cuando el sol de la tarde pintaba de rojo sangre los picos del cañón, los pies de Leo tocaron tierra firme. El fondo del cañón. Cayeron uno a uno, exhaustos. Habían cruzado, pero la salvación del descenso fue el comienzo de la tercera prueba. El desierto. El lecho del río seco, único camino a seguir, se convirtió en un horno. La segunda botella de agua se acabó al mediodía. La pequeña Ana había dejado de llorar, un silencio letárgico que aterrorizaba a Elena. Al atardecer del tercer día, cuando el cielo se tiñó de un púrpura enfermizo, Elena se desplomó. «Aquí moriremos», pensó. «Roberto». «Fallé». «Mamá». La voz de Leo fue un graznido. «Mira, humo». Elena apenas podía enfocar. A 1 kilómetro de distancia, un hilo fino de humo gris subía. No era un incendio, era una hoguera, era vida. Esa visión rompió la apatía. «¡Levántense!», gritó Elena. Comenzaron el último tramo. No caminaron, se arrastraron. Cuando llegaron al claro escondido, era casi de noche. Eran 5 o 6 chozas hechas de lata y piedra. El refugio. Hombres salieron de las sombras con escopetas viejas y machetes. Elena cayó de rodillas. «¡Ayuda!», suplicó. «Por favor, el señor Vicente, los niños, agua». Uno de los hombres, un anciano, miró a Thomas, luego a los niños deshidratados. Escupió en el polvo. «Vicente, Núñez, nombres de serpientes», dijo él. «Tráiganlos. Denle agua a la señora». Elena y sus hijos se quedaron en el refugio por 7 meses. La matriarca del campamento, una curandera llamada Rosa, miró la pierna de Thomas. «Gangrena», dijo, «pero el aguardiente y la penicilina del viejo Artur la detuvieron. Tienes suerte, muchacho, y coraje, viuda». Con hierbas y un cuchillo al rojo vivo, Rosa salvó la pierna, aunque Thomas quedaría con una cojera permanente. Los niños recuperaron el peso. La vida era dura, primitiva pero libre. Cuando Thomas estuvo lo suficientemente fuerte, los mineros lo guiaron hacia el norte,
por rutas que solo ellos conocían hasta que cruzó la frontera. Elena no supo más nada de él por un año. La vida continuó, hasta que un día un minero volvió de la ciudad y buscó a Elena. El señor Arthur había muerto de viejo, pero le había dejado una carta. Era de Thomas. Había llegado a Colorado y no se había callado. Contactó a periodistas, a grupos de derechos humanos. Habló del aserradero de la pista de aterrizaje de Vicente. En 1990, la noticia llegó a El Refugio como un trueno. El gobierno federal, presionado por Estados Unidos por el atentado contra un estudiante estadounidense, intervino en el aserradero. Hubo un tiroteo. El capitán Núñez fue abatido. El señor Vicente fue arrestado no por el narcotráfico, sino por evasión fiscal, tala ilegal, y por el asesinato del nieto del señor Arthur. Denver, Colorado. Enero de 2011. Afuera, nieva. Elena, ahora con 62 años, observa a sus nietos jugar en el patio de un pequeño y cálido apartamento. Sus manos, aunque marcadas, están suaves. Leo, Clara, Sofía y Miguel viven cerca, todos ciudadanos estadounidenses con sus propias familias. Ana, la bebé del chal, está en la universidad. Suena el timbre. Es Thomas, 43 años, profesor de biología en la universidad local. Su cojera es pronunciada. En sus manos trae un plato. «Hola, madre Elena», dice él, con el apodo que le había dado en el refugio. Su español es «perfecto. Traje esto, pastel de manzana como el que decías que pedía en mis delirios». Elena ríe, un sonido suave, y lo abraza. Se sientan en la cocina mientras los niños ríen. «A veces sueño con el tráiler», dice Elena en voz baja. «El olor, el miedo bajo el fregadero». Thomas asiente, su rostro súbitamente sombrío. «Yo sueño con el agujero y con la bota del capataz. Me mordí la lengua casi hasta partirla para no gritar. Lo sé, hijo mío, lo sé. Compraste esa chatarra con todo lo que tenías, Elena», dice Thomas mirándola. «Pensaste que estabas comprando un techo». Elena mira la nieve caer, mira a sus nietos, seguros y ruidosos. Mira al hombre cuya vida salvó y que, a cambio, salvó a toda su familia, patrocinando su asilo en Estados Unidos. «No», dice ella, sus ojos llenos de una claridad ganada con esfuerzo. «Compré algo mejor. Compré la oportunidad de enseñarles a mis hijos que vale más un gramo de coraje que una tonelada de miedo. Compré el derecho de poder llamarme, de verdad, su madre».